Bueno, muy bien, vamos a empezar con este ejercicio de estequiometría. Dice así, dada la siguiente reacción, calcular el volumen de óxido de silicio, cuya densidad es 2,5 gramos por mililitro, al 79% de pureza utilizado si se liberaron 423 litros de monóxido de carbono medidos a 27 grados centígrados y 300 milímetros de mercurio. Nos dieron la reacción, lo primero que tenemos que hacer siempre es chequear si está balanceada. Como vemos acá tenemos dos oxígenos y acá tenemos un solo oxígeno, acá tenemos un carbono y acá tenemos dos carbonos, así que está desbalanceada, hay que balancear. No me voy a meter con este tema, ya saben, lo pueden hacer por tanteo o por método analítico o el que prefieran. Vamos directamente a empezar con el ejercicio. Sabemos que las dos primeras filas representan la receta, que la primera fila vamos a expresar cantidad de sustancia en moles, la segunda fila vamos a expresar en masa. Entonces esto de acá dijimos que es la receta, que resulta del análisis de receta de la ecuación química balanceada. No siempre es necesario completar estas dos filas, ¿está bien? Yo las completé para recordar cómo se completaban. Se expresa la cantidad de moles en masa. Entonces acá voy a expresar N y acá voy a expresar M, que es igual a N, al número de moles, por la masa molar del compuesto del que estoy haciendo referencia. Vamos a leer el ejercicio a ver qué nos plantea. Calcular el volumen de óxido de silicio. ¿Cuál es el óxido de silicio? Este de acá. ¿Está bien? De óxido de silicio cuya densidad es 2,5 A al 79% de pureza. Como podemos ver, el óxido de silicio es un reactivo. Entonces me está dando pureza de reactivos. Voy a tener que corregirlo antes de dar la respuesta. Pero fíjense que antes tengo que calcular el volumen. O sea, lo que me están pidiendo finalmente es el volumen. Si me están hablando del volumen de un sólido, me están dando su densidad, significa que de esta tabla, donde solo puede entrar o salir masa o moles, lo que voy a tener que calcular de esta tabla es la masa. Voy a poner otro color, perdón. Vamos a trabajar con azul. Es la masa. Y el dato que me están dando es un volumen. 423 litros de monóxido medidos 27 grados centígrados y 300 milímetros de mercurio. Eso significa que este dato lo voy a tener que corregir para que pueda ingresar acá. Y acá voy a ingresar un número de moles. Entonces, vamos a empezar corrigiendo este dato. O sea, transformando este dato de volumen a moles. Entonces, 423 litros medidos a 27 grados centígrados y 300 milímetros de mercurio. ¿Qué voy a aplicar? La ley general de los gases ideales, que dice que el producto entre la presión y el volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de los gases ideales, que vale siempre lo mismo, 0,082 atmósferas por litro sobre K mol, o sea, Kelvin mol, por la temperatura. Esta R en esas unidades, ¿con qué unidades tengo que trabajar? Tengo que trabajar con la presión en atmósferas, con los volúmenes en litros, que es lo mismo, es equivalente a decir decímetros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la cantidad de sustancia en mol. ¿Está bien? Eso significa que yo tengo que transformar esto a Kelvin y tengo que transformar esto a atmósferas. Transformar grados centígrados en Kelvin, simplemente sumo 273 y obtengo la temperatura en Kelvin y la presión, aplico el factor de conversión con la equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio, que una atmósfera son 700 milímetros de mercurio. Ahí obtengo que 300 milímetros de mercurio equivalen a 0,39 atmósferas. Estoy en condiciones ahora de despejar lo que me interesa de esta ecuación. ¿Qué es lo que me interesa de esta ecuación? El n. ¿Cómo despejo n? Dividiendo ambos lados por RT. Esto me queda así. ¿Está bien? Entonces vamos a ordenar para trabajar para obtener este valor. Estamos muy bien. Y así obtenemos que 423 litros representan 6,8 moles. Entonces voy a ir con este valor y lo voy a meter en la tabla. ¿Está bien? Este ya lo puedo meter, este va a entrar acá. Entonces
Acá vamos a borrar esta flecha de acá y vamos a poner 6,8 moles y este es mi dato con el que voy a realizar las relaciones estequiométricas. Fíjense que en realidad esta masa no la hubiese necesitado. Tampoco hubiese necesitado poner estos dos porque no me preguntan nada de estos dos. Eso se los digo como para si tuviesen que ahorrar tiempo. Vamos ahora a calcular y hacer la relación estequiométrica para conocer la masa del óxido de silicio. Entonces, armamos la relación estequiométrica. La relación estequiométrica es una regla de tres simple, ¿está bien? Donde la primera fila de la regla de tres sale de la receta. La ecuación química me dice que si yo tengo 2 moles de monóxido de carbono, voy a haber necesitado 60 gramos de óxido de silicio. Fíjense que estos 60 gramos de óxido de silicio son puros, porque todo lo que entra y sale de la receta es ideal, e idealmente uno tiene reactivos puros. Entonces, eventualmente voy a tener que ir trabajando para corregir este dato una vez que lo obtenga. Pero sigamos con las relaciones estequiométricas. Entonces, si yo hubiese obtenido 2 moles de monóxido de carbono, significa que hubiesen reaccionado 60 gramos de óxido de silicio puros. Pero yo obtuve 2 moles. No, a mí lo que me están planteando es que obtuve 423 litros que representan 6,8 moles. Regla de 3, 6,8 mol de monóxido de carbono por 60 gramos de óxido de silicio dividido 2 mol de monóxido de carbono me da 204 gramos de óxido de silicio. Fíjense que hacer la regla de 3 es aplicar la proporcionalidad directa. Yo para saltar de acá a acá tuve que haber multiplicado la receta por un número. ¿Está bien? Ese número por el cual multipliqué la receta es 3,4. 3,4 veces. ¿De dónde viene? De dividir esto por esto. ¿Está bien? O sea que yo para saltar de acá tuve que multiplicar por 3,4. Significa que para saltar de acá a acá también voy a multiplicar el 60 por el 3,4 y obtener 204. Entonces, no se olviden de qué es lo que están haciendo cuando hacen este cruce de esto por esto dividido esto. ¿Está bien? Están haciendo esto dividido esto para obtener este número, este factor por el que van a multiplicar después el 60. Nada, un poco de matemática. Bien, ¿cómo seguimos? Hay que transformar este valor 204 gramos puros a impuros o totales. ¿Está bien? Entonces vamos a aplicar la fórmula de pureza. Vamos a reemplazar los datos. Sabemos que la pureza es 70%, que la masa pura son 204 y acá me queda para despejar la masa total. ¿Cómo voy a despejar la masa total? Voy a pasar esta masa total multiplicando acá y el 79 dividiendo acá. Tengo que la masa total que yo tuve que haber puesto a reaccionar son 258,2 gramos de óxido de silicio. ¿Pero es la masa lo que me están preguntando? No, es el volumen del óxido de silicio. Entonces, como el óxido de silicio es sólido y tengo la densidad, voy a través de la densidad pasarlo a volumen. Definición de densidad, que es masa sobre volumen, despejo el volumen. El volumen es igual a masa dividido densidad. Voy a empezar a hacer acá los cálculos. Dieron la densidad en gramos sobre mililitros y tengo la masa en gramos. Si estas unidades son iguales, puedo continuar. Si no, voy a tener que cambiar una de las dos. Si me dieron kilogramos por metro cúbico o lo que sea, voy a tener que cambiar. Y lo que puedo observar acá es que voy a obtener el volumen en mililitros. Bien, escribo esta ecuación reemplazando los datos. La masa era 258,2, la densidad 2,5 gramos por mililitros. Hago la cuenta y me da 103,3. Gramos con gramos se va, mililitros sube. 103 mililitros de óxido de azufre necesito, perdón, de óxido de silicio necesito para obtener 423 litros de monóxido de carbono. Ejercicio terminado.